Dentro de unos cuantos años, en 2017, se cumple el centenario, específicamente el 5 de febrero, de nuestra Constitución Política, expedida, promulgada el 5 de febrero de 1917. Entonces, esta Constitución, que ha sido modificada muchas veces, tenemos que reflexionar cómo se inició y cuál es la evolución que ha tenido todos estos cambios en estos 100 años que ya están por cumplirse. En primer lugar, esa Constitución surgió en una época en que terminaba en el mundo un sistema político y social que era el liberalismo individualista. Sin embargo, esta Constitución, en sus orígenes, se distinguió porque ya en esa época empezaba a modificarse la concepción que se tenía de las relaciones de la comunidad, de las personas entre sí. Y se iniciaba la reflexión sobre las cuestiones sociales. Precisamente, la Constitución surgió de una revolución social, como es bien sabido, iniciada en 1910. Pero en 1917 hubo una etapa en que se institucionalizó este movimiento revolucionario, que no solo pretendía cambiar el régimen político después de una dictadura muy larga, sino también introducir cambios en la sociedad. ¿Por qué? Porque entre las personas que encabezaron y continuaron ese movimiento revolucionario estaban los grupos de las personas que estaban sujetas a una explotación entonces, los obreros y los campesinos. Bueno, México era un país fundamentalmente agrícola. Más del 80% de la población estaba en el campo. Apenas iniciaba un sistema de industrialización en las ciudades. Y por lo tanto, pues era una revolución más agrícola, más campesina que laboral, pero ya se iniciaba también esta. Entonces, el grupo de Venustiano Carranza, ustedes saben que la revolución tuvo varios grupos, Zapata, Villa, pero el grupo de Venustiano Carranza se reunió en Querétaro en 1916, a 1916, para realizar una labor constituyente. Pero para ello primero, don Venustiano Carranza, que era gobernador del estado de Coahuila, cuando el general Huerta traicionó a Madero y ordenó su asesinato, él se sublevó contra el gobierno ilegítimo y a través de uno que se llamó el Plan de Guadalupe. Después del movimiento de varios combates, terminaron en Veracruz y allí hubo una modificación a este Plan de Guadalupe. En 1915 estaba ya el grupo de Carranza allí por los azares de la guerra y ellos plantearon la necesidad de reformas sociales. Precisamente en Veracruz surgió la primera ley agraria, la de 5 de enero de 1915, y se pensaba también, había un proyecto de ley laboral. El constituyente, que trabajó muy rápidamente, porque fue los últimos meses de 1917, y concluyó el 5 de febrero, de 16, perdón, concluyó el 5 de febrero de 17, no tenía contemplado, de acuerdo con el proyecto presentado por Venustiano Carranza, introducir modificaciones sociales en la Constitución.
Lo consideraban, sí, pero desde el punto de vista legal, legislativo, secundario. No es la misma Constitución, pero ya casi al final de los debates, un grupo de constituyentes se reunió y propuso que se hicieran reformas y que se elevaran a nivel constitucional las aspiraciones de los grupos agrarios y laborales, de los trabajadores. Y así se propuso y se aprobó 2 artículos fundamentales. El 27, para la reforma agraria, de acuerdo con el antecedente de la ley del 6 de enero de 1915, y lo que no se había pensado, salvo a nivel legislativo ordinario, que también hubiera un precepto que estableciera las reglas básicas del derecho de los trabajadores. Fue la primera constitución del mundo que acogió esos derechos a nivel constitucional. Claro, la cuestión laboral estaba muy desarrollada en leyes secundarias en los países industrializados. México no lo era, era un país más bien agrícola y solo inicialmente industrial. Pero tuvo ese mérito los constituyentes de elevar a rango constitucional los derechos sociales y se le llamó la primera constitución social del mundo. Después de terminar la Primera Guerra Mundial, en 1918, los gobiernos que se constituyeron después de la guerra ya tuvieron esa preocupación social y las constituciones europeas después de la guerra, pero posteriores a la nuestra, ya regulaban los derechos sociales a nivel constitucional.